Estamos viviendo una época en la que el silencio se interpreta como ausencia, ¿viste? O sea, si no opinas de lo que está opinando el mundo entero, no existes. Si llegaste tarde, no existes. Si no publicas algo acerca de lo que está en boga y en boca de todos, entonces llegaste tarde o te estás perdiendo de la conversación importante. En estas últimas semanas me ha pasado que por distintas razones, incluso hasta emocionales, he dejado de compartir al mismo ritmo en el que estaba compartiendo en redes sociales. Venía con una dinámica dentro de todo continua, creando contenido de aquí y de allá respecto, por supuesto, a lo que me dedico, que normalmente tiene que ver con música. Pero también es cierto que me ha generado esta frustración de sentir que estoy llegando tarde a todo. Y no solo de sentir que estoy llegando a todo, sino que no me estoy subiendo a las conversaciones que son importantes en mi rubro. El tema es cuando no solo estás llegando tarde o estás dejando de opinar de un tema que está en tu rubro, sino que sientes la necesidad de opinar de absolutamente todos los temas, estén o no estén dentro de tu categoría. Y con esto no digo que no estén todos, no puedas opinar de todos los temas. El tema es cuando estás eligiendo opinar de todos los temas sin tener el fundamento, sin tener claridad, sin tener mínimamente una narrativa fundamentada respecto a de dónde viene esa opinión o ese criterio. ¿Por qué te parece que tu opinión puede ser más importante o dejar mayor valor que el de otros? O si solamente lo estás haciendo por sumarte, por la presión de las redes sociales, de sumarte a una conversación en la que están todos. Yo soy Marlene González y nos encontramos en el 5º episodio de Desinhibidos Podcast. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad este diálogo que estamos teniendo con nosotros, que nos dedicamos a usar las plataformas de redes sociales porque comunicamos de alguna manera. En mi caso soy comunicadora, o tienes un negocio, o estás intentando crear un camino por un emprendimiento, o te destacas en alguna u otra función, por lo que sea, por lo que estás en el mundo de las redes sociales. Nos pasa constantemente que parece que estamos llegando tarde a todas las conversaciones, o cuando estamos a tiempo, a veces corremos el riesgo, muchas veces se corre el riesgo de no estar completamente informados acerca de eso que estamos comunicando, de no tener una opinión sólida, pero estamos presionados a subirnos a esa tendencia porque o si no, la dejamos pasar y con ella dejamos pasar la posibilidad de crecer y de que nos elijan por esa opinión que estamos teniendo, porque probablemente sea la que compartan ciertas personas. La lógica en la que se basan las plataformas hoy en día es en la rapidez, en la inmediatez, en compartir, en difundir. Y eso es maravilloso, por un lado, pero tremendamente riesgoso y peligroso por otro. Porque premiar la inmediatez, la rapidez, puede hacernos incurrir en errores que son realmente graves. Y aquí voy a poner el ejemplo de algo que sucedió en los últimos días y que me voy a atrever, a pesar de que ya esto pasó en la conversación de mucha gente y de la narrativa de redes sociales, pero me viene muy bien para ejemplificar. Y es que aquí en la Argentina hay un medio, en realidad un canal de streaming muy popular, muy famoso, lo conocerán, Luzu, donde la conductora de uno de sus espacios, Flor Peña, vista una indicación que le dan por cucaracha los chicos de producción, dice o anuncia el fallecimiento del padre de Leo Messi. Esta información no estaba confirmada y no había pasado por el nivel de criterio, de amplificación, de chequeo que es necesario que tenga la información y muchísimo más cuando básicamente trata de la partida física de una persona. Esta información ya se estaba divulgando y era un rumor que hacía ya bastante que estaba en grupos de WhatsApp. Me estaban llegando mensajes desde muy temprano de grupos, de periodistas, de medios, en fin, que estaban intentando corroborar esa información, intentando llegar a ciertas personas, a familiares, a miembros de la AFA, en fin.
pero hasta ese momento solo era un rumor. Y bueno, se ve que los chicos de producción incurren en el error de llevarse o de tener como cierta la información que estaban divulgando por Twitter, por X. Y es acá donde se armó realmente un revuelo impresionante, porque si bien cometieron un error garrafal, y más cuando se supone que la experiencia periodística y de comunicación te debe llevar al ABC justamente de la comunicación y la importancia de chequear la información, también es cierto que se le pegó a muchas personas estando en el piso. Hoy las redes sociales, la comunidad de redes sociales pareciera tener la verdad absoluta de todo. Y es muy fácil señalar con el dedo a quienes están fallando de una u otra manera. Y este fue un ejemplo espectacular para eso. Porque si bien su error fue grave, también es cierto que eso tuvo como consecuencia que varias personas se quedaran sin empleo y que se convirtiera en una conversación generalizada en la que desde el que vende helados hasta la periodista, hasta el gobierno nacional, hasta la persona que vende frutas en la esquina y tenía una cuenta de Instagram, creyó que era necesario subirse a esa conversación y aprovechar esa instancia para dejar su opinión, para vender más, para subirse a un meme, para aprovechar justamente ese revuelo informativo que estaba viendo siendo el tema del día. Y es acá donde me atrevo a hacer mea culpa como usuaria incluso, quizás no justamente de esta conversación. Y es en cuanto nos estamos responsabilizando nosotros mismos de que a veces esas cosas ocurran. Porque somos nosotros los que alimentamos las redes sociales para ser cada vez más ávidos de información, indistintamente de dónde venga esa información. Estamos chequeando qué es lo que estamos viendo. Estamos haciendo doble clic, qué tanta importancia le estamos dando al medio oficial que comunica esa noticia. Porque cada noticia se está transformando en una carrera. Cada tema se vuelve una oportunidad de posicionamiento. Cada acontecimiento necesita de una opinión instantánea o parece necesitar de una opinión instantánea. Y tener pensamiento crítico no va de la mano con la inmediatez. Porque para tener pensamiento crítico tienes que tener sobre la mesa distintas fuentes, distintas opiniones, distintos rasgos de lo que sea que quieras analizar para poder entenderla, discernirla y generar tu propia opinión respecto de todo esto. Y eso es la antítesis de las redes sociales. Con todo esto, a lo que me refiero y a lo que voy, es que esto que me está pasando en este momento, que como sabrán, estos espacios siempre nacen o nacieron desde su origen, desde situaciones que me atraviesan a mí como comunicadora, como creadora, como individuo que consume y que vende sus servicios de alguna manera en redes sociales, a que no sintamos esa obligación de subirnos a todos por el FOMO de no participar, por esta idea de estarnos perdiendo de algo cuando la masa está en ese tema, en esa discusión. Y se vuelve un lío tremendo. Metemos a la política, metemos a la economía, metemos a la sociedad, metemos a todo porque lamentablemente vivimos momentos de mucha polaridad, de mucha polarización. Y otro de los ejemplos que se me vienen a la cabeza son las recientes elecciones, o fue la reciente elección presidencial en Colombia, en la que justo como tanto le gusta a las redes sociales, opiniones contrapuestas parecen crear una fractura ineludible en la sociedad y muy violenta. Ya no puedes pensar de una manera central, si se quiere. Y algo así publicaba un creador que me gustaba bastante, o me gusta bastante la forma en la que enfocaba su contenido, haciendo mención a que lamentablemente el mundo hoy pareciera estar disputándose entre dos polos completamente opuestos pero igual de violentos, y que los que están en el centro y logran discernir de las grandes deficiencias que tienen estos dos grupos parecen ser los
que más rechaza la sociedad por considerarlos tibios o por considerarlos de poca monta. Y si nosotros traspolamos esa conversación política al resto de los temas sociales, culturales, económicos, pasa exactamente lo mismo, incluso hasta en lo más banal, incluso en temas de no tanta relevancia, pasa exactamente lo mismo. Y se agrava cuando tenemos esta necesidad de querer opinar sobre eso sin tener la formación o el criterio o toda la información o la mayor parte de la información necesaria para no incurrir en errores. Porque por un lado estamos contribuyendo a que las redes sociales sean esa demanda de la que nos quejamos, y por otro lado nos hacen el daño de incurrir en el error de creer que la información que estamos viendo, leyendo, de la que estamos consumiendo es cierta cuando no lo es. Y en este momento lo estoy enfocando desde el consumo de noticias, por ejemplo. Pero véanlo también y trasládenlo a la cotidianidad de sus actividades en redes sociales. Si tienes un negocio, si tienes un emprendimiento, si eres comunicador o lo que sea, o creador de contenido desde cualquier punto de vista, pero utilizas las redes como una herramienta y te sientes frustrado de no haber participado de una conversación cuando el mundo entero lo está haciendo. Bueno, de esa es de la que me quiero bajar yo. Justamente de esa es de la que me quiero bajar, porque mientras la mayor parte de los que hacen marketing digital, de los que se han formado en este sentido para ayudar a otras personas a crecer en sus redes sociales, te recomiendan justamente involucrarte de conversaciones comunes que te ayuden a ampliar tu audiencia, te lo juro que a veces siento que no es por ahí el camino. Que cuando no me siento lo suficientemente preparada para dar una opinión de algo, prefiero no hacerlo, aunque deje pasar esa ola, aunque tenga una opinión más tarde y decida dejarla más tarde o decida sencillamente no subirme en este momento a esa discusión o a esa conversación. Primero porque no le hace bien a mi salud mental. No le hace bien, por un lado, subirse sin estar lo suficientemente preparada, y no me hace bien cuando no me subo y siento que faltó mi opinión o que dejé pasar esa ola. Entonces, son como dos pensamientos compitiendo todo el tiempo acerca de la misma idea, y en realidad esta preparación de la que hablo no es tener un PhD sobre distinta categoría o distinto tema o justo en el que se está conversando. No hablo de ese nivel de conocimiento, porque muchas veces aprendemos sobre la marcha, sobre un tema, vamos discutiendo y vamos cada vez formándonos más, y por eso es tan importante la formación. Porque si bien quizás no es necesario estudiar una carrera para dar tu apreciación respecto a ciertas circunstancias, sí es cierto que mínimamente por una cuestión de responsabilidad tendrías que haber documentado en algo o tenías que haberte documentado en algo acerca de lo que sea que está sucediendo. Porque eso te diferencia a ti del resto de personas que solo opinan por opinar, por subirse a un tema y aprovechar esa visibilidad. Quizás una de las habilidades más grandes de esta época no sea tener una opinión de todo, sería más bien resistirse a la presión de hacerlo. No tenemos que llegar de primeros a todos los lugares, no tenemos por qué tener una voz siempre de todos los temas. Puedes que la tengas, es más, probablemente la tengas. Quizás no es necesario que te subas absolutamente todo cuando la única razón de hacerlo sea por llegar primero, llegar más rápido o participar de esa conversación. Digo esto y me estoy hablando a mí misma, intentando satisfacer esa necesidad que a veces tengo o intentando no sucumbir ante esa necesidad constante de dar mi apreciación de absolutamente todo. Y muchas veces tengo esta idea en la cabeza que compite porque justamente no me siento muchas veces en la capacidad de subirme a todas las conversaciones. ¿Cuánto conozco de esto? ¿Es realmente relevante que yo
decida opinar respecto a este tema. Porque mientras el mundo parece obligarnos permanentemente a decir algo, quizás el acto de responsabilidad más grande es admitir cuando no sabemos lo suficiente para opinar. Quizás no todo merece una reacción inmediata. Quizás lo que más te convenga es no tener una reacción inmediata. Porque así como mucha gente tiene las ganas de hacerse viral dando la opinión perfecta, puede ocurrir exactamente lo contrario. Y aquí el problema realmente no es la viralidad, es qué objetivo estás buscando detrás de esa opinión, detrás de querer ser el primero, detrás de subirte a absolutamente todo cuando ni siquiera capaz quieres subirte a absolutamente todo. Yo soy Marlene González, esto es Desinhibidos Podcast y durante todo el episodio han estado saliendo mis redes sociales para que te sumes, me sigas y sigamos en contacto por esta vía preciosísima. Te mando un beso enorme y nos vemos pronto. Chau, chau.